En este nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast voy a revelarte cómo transformar visitas en redes sociales en oyentes de podcast. Este es uno de los problemas que más podcasters tienen. Consiguen alguna publicación incluso viral en redes sociales, pero a nivel de oyentes, cero. Crean video podcast para poder compartirlo en redes sociales, en Reels, en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts. Incluso de nuevo algunos se hace viral. Pero, el número de oyentes de tu podcast sigue sin subir. Y es que la gran clave está en que nadie se va a buscar un podcast después de ver un vídeo interesante en redes sociales. Lo que hacen en redes sociales es ver contenido y más contenido. Están en modo ver vídeos, consumir y no quieren salirse de la red social. No quieren ir un momento a Spotify, no quieren ir un momento a iVoox y hacer una búsqueda y suscribirse a tu podcast. Son vagos por naturaleza en ese entorno. Sabiendo esto, voy a darte la solución para transformar visitas de redes sociales en oyentes de tu podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Para conseguir esto y que las visitas, los usuarios, incluso los seguidores de redes sociales se transformen en oyentes de podcast, debes conseguir generar curiosidad. Algo por lo que la gente necesite descubrir algo más. Que se hayan quedado a medias, que se hayan quedado con ese sabor de boca de ¡wow! Quiero más de esto. Y el gran secreto está en que no tengan que salir de la red social, de Instagram, por ejemplo. Y para eso tienes que hacerlo fácil, muy fácil. Y que puedan procrastinar, que puedan seguir haciendo lo que estaban haciendo, que escuchar tu podcast sea algo que puedan hacer después. No tratar de sacarles de la red social porque no lo van a hacer. ¿Cómo se hace esto? La solución está en crear contenido que genere esta expectativa, esta curiosidad, esos momentos que se generan en un episodio de podcast, normalmente con vídeo podcast, y que la gente quiere más. Solo tienes que ver vídeos de podcast, de vídeo podcast, y ver cuáles son los que más éxito han tenido, más alcance han tenido. Y una vez detectas esos patrones de ese día conseguí ganar, te lo pongo como ejemplo, ese día conseguí ganar 100.000 euros en 24 horas y para eso hice ¡pip! Eso genera curiosidad en un público que quiere ganar dinero. O, para mí, la estrategia que más me ha ayudado en mi vida a mejorar mis hábitos y ponerme fuerte ha sido hacer pi todos los días. Eso son los vídeos cortos que debes buscar. Tapar el resultado, el secreto, la aplicación, la estrategia y dejar el resto en una frase. Aplica esto a tus podcasts, compártelos en redes sociales y algunos de ellos se harán virales. Borja, muy bien, pero hago eso, consigo viralidad. Luego, ¿cómo transformo esos oyentes, esas visitas, esas visualizaciones en gente que me escuche? La solución está en pedir que escriban la palabra podcast o el número de episodio en un comentario. Y ya se lo mandas tú con un enlace al episodio completo por mensaje directo. Este es el gran secreto para cualquier cosa en las redes sociales. El usuario deja un comentario, aumenta el alcance y la visibilidad porque hay más interacción, pero puedes seguir viendo vídeos, que es para lo que ha entrado en la red social. Deja un comentario, sigue viendo vídeos. Y cuando sea, revisará al rato, a las 2 horas o al día siguiente, sus mensajes directos y ahí estarás tú. Esto lo puedes automatizar con ManyChat, por ejemplo, borjagirón.com/ManyChat. Many con Y,
Chat. Te lo dejo en la descripción. Pero lo puedes hacer tú manualmente. Todas las personas, me meto cada día a las 3 de la tarde, todas las personas que hayan dejado un comentario, le mando un mensaje directo. Ya está. ¿Que recibes ya muchas? Usas ManyChat. ManyChat tiene una versión gratuita en borjagirón.com/ManyChat. Y esto es el gran secreto. De lo contrario, no esperes que la gente diga, pues me interesa esto, me voy a buscar en Google el podcast o me voy a iVoox o a la herramienta de podcast que sea o a YouTube y que la gente lo busque porque le ha gustado mucho. No esperes eso, la gente no funciona así, el cerebro no funciona así. Se lo tienes que poner fácil, sin molestar, pero estando en el momento adecuado al público adecuado. De todas formas, no tiene por qué ser la mejor estrategia para para ganar oyentes, el crear contenido en redes sociales, que es una muy buena estrategia. Para mí es una estrategia muy poderosa. En el episodio anterior de este podcast te revelé alguna estrategia más que utilizo, como por ejemplo aprovechar mis fortalezas con mi newsletter o con mi página web en borjagirón.com. Si entras en borjagirón.com verás cómo doy a conocer uno de mis podcasts y cómo doy a conocer uno de mis libros, si entras en versión PC. Perfecto, en borjagirón.com, en versión laptop o portátil. En móvil no, porque tengo otros objetivos en móvil. Para mí, esta es una muy buena estrategia, crear contenido en redes sociales y dar a conocer tu podcast o, en mi caso, mi newsletter. Porque luego en la newsletter ya te puedo dar a conocer algún episodio de podcast o lo que me dé la gana. Pero en tu caso, si al inicio sobre todo de un podcast, te recomiendo que utilices esta estrategia y que luego mandes a tu newsletter para tener el control de las personas. Pero es fundamental que hagas esto. Yo, por ejemplo, mando a la newsletter y en la newsletter puedo mandar lo que sea, producto, servicio, episodio. La filosofía en todos mis podcasts es muy similar a esta estrategia de marketing. Además, podemos cambiar el chip y considerar las escuchas de 1 minuto en redes sociales como una métrica más que podemos aplicar para ganar, por ejemplo, acuerdos con patrocinadores. Aunque no escuchen el podcast entero, son oyentes en una plataforma distinta. En lugar de Spotify, iVoox o Apple Podcast, lo están escuchando en una plataforma de escuchar podcast de 1 minuto. Video podcast de 1 minuto, como es Instagram, como es TikTok. Y esas estadísticas las podemos añadir a nuestro PDF de información del podcast. De forma que un patrocinador tenga un incentivo más con unos datos mucho mayores de oyentes de podcast. Y nosotros, en lugar de decir esto no son oyentes, sí son oyentes. Están escuchando una parte de nuestro podcast. Y podemos llegar a ellos a través de nuestro contenido en redes sociales y siendo constantes. Para eso te recomiendo utilizar Metricool, para publicar siempre y que no se te olvide y generar siempre contenido a la misma hora y los mismos días. Pero podemos cambiar esa mentalidad de es que esto no cuenta. Sí que cuenta. Alguien está viendo 1 minuto de tu podcast y esto se tiene que considerar. ¿Qué otras estrategias uso para dar a conocer mis podcasts y ganar oyentes? Puedes anunciarte en las propias plataformas de podcast, como en iVoox, con el plan Rocket, por ejemplo. He hablado en más de una ocasión en este podcast sobre mi experiencia con ese plan, o anuncios en el propio Spotify o en el propio YouTube. Si tienes un video podcast que subes a YouTube, utiliza los anuncios del propio YouTube para dar a conocer ese episodio de podcast o los que sean. O en Spotify. También. Hay gente que escucha podcast en Spotify. Perfecto. Anuncia tu podcast en el propio Spotify, en la propia plataforma. La gente está escuchando música o podcast y tú puedes salir ahí. Es como Amazon. Yo mis libros de Amazon, el 99% de los anuncios para vender mis libros los hago en el propio Amazon. La gente está comprando un libro o buscando libros para comprar y aparezco yo. Es como, ¿por qué voy a anunciarte? Que también se puede hacer, pero no va a haber la misma conversión. Si la gente está en Instagram y de repente te sale un anuncio de un libro, está en Instagram, está a otra cosa, está viendo vídeos. Le estaríamos rompiendo. Y es mucho más complicado que la gente diga, pues me salgo de aquí y me voy a comprar este libro. Que habrá casos si te diriges al público adecuado en el momento adecuado que esté con esa necesidad. Te he hablado de ello
en el episodio anterior y en el podcast Marketing Digital. Pero la clave está en anunciarte en la plataforma donde ya está tu público escuchando a tu competencia. Incluso podemos hacer colaboraciones con otros podcasters, entrevistándolos y que nos entrevisten. Esto también es una estrategia ganadora para ganar oyentes. Propio por el mismo oyente, la propia persona a la que le entrevistas te va a escuchar. Así que vas a ganar un oyente más. Pero si esa persona lo comparte, que hay estrategias para que lo compartan, no, yo no recomiendo, oye, por favor, comparte el episodio, no sé qué. Hay estrategias. Si haces un buen episodio profesional, donde das a conocer sus productos, sus servicios, donde le dejas bien con una buena posición, van a recomendar ese episodio. Porque además, si hay alguien que te ha entrevistado y no eres tú el que te da autobombo y es la otra persona, ganas confianza, generas más ventas. La gente va a recomendar más. Yo, por ejemplo, si me entrevistan, lo doy a conocer si es buena entrevista. ¿Por qué? Porque es mejor que alguien diga lo bueno que eres que tú lo digas. Siempre funciona más y genera más confianza. Así que busca colaboraciones. En el Club de Emprendedores Triunfers hay una sección de colaboraciones. Y de hecho, a los Triunfers les entrevisto en un nuevo podcast que está a punto de salir. Y así les doy visibilidad, lo comparten, compartimos éxitos, fracasos, los resultados de la comunidad, lo que se consigue, todo eso. Así que, ¿cómo transformar visitas de redes sociales en oyentes de podcast? Resumiendo, crea contenido en redes sociales, pide que escriban una palabra, podcast o 334 para el número de episodio de podcast, automatízalo con ManyChat, te dejo el enlace en la descripción, automatiza la creación de contenidos con Metricool y luego todas las estrategias extra que te he revelado en este podcast. Teniendo en cuenta las métricas, teniendo en cuenta tus fortalezas, newsletter, blog, pop-ups, lo que sea. Y además puedes utilizar otras estrategias como anuncios, incluso Google Ads o en las propias plataformas como iVoox o Spotify o YouTube y colaboraciones. Espero que lo apliques y que aumentes los oyentes de tu podcast. Soy Borja Girón, has escuchado un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, podcaster.